en el caso de Valparaíso, tenemos una serie de eslabones. Por acá tenemos unos sistemas de acantilado sur que están protegidos. Tenemos un sistema de quebradas que van al sur, a Laguna Verde, con todas las laderas de exposición sur tienen una cantidad de base biótica muy valiosa. Ahí está nuestro bosque nativo. El bosque nativo lo tenemos atrás de Valparaíso, en lo que podríamos llamar umbría. Y entonces esa exposición sur permite desarrollar un valor ambiental muy bueno. Y eso de alguna otra forma genera corredores biológicos con nuestras quebradas y termina aquí en las plazas de la ciudad. El área silvestre es al parque como el parque a la plaza y se construye la restauración que uno piensa, porque si esto lo restauramos, efectivamente aquí va a haber un elemento, ¿cierto?, aportado a la bahía que efectivamente va a ser trasladado por la corriente y luego por el viento suroeste y vamos a tener el proceso activo. Hoy día eso se ve interrumpido, por lo menos ya llevamos 70 años de un deterioro sistemático en esta situación. Si estas condiciones se proyectan, las cenizas todavía tienen un tema de reserva que se ampara con unos elementos de Viña del Mar acá, que son los sectores Santuario del Palmar del Salto, que tiene 3 grandes polígonos, que Valparaíso también podría tener uno, y son áreas de reserva que son de alguna otra forma generan valores ambientales que la ciudad todavía los tiene activos. O sea, cuando uno ve una plaza de viña vigorosa es porque tiene un parque, la Quinta Vergara, y porque tiene una área silvestre que lo soporta. Y sería imposible que esa vigorosidad interna sea a propósito de que tiene un buen plan de áreas verdes. Eso no, la naturaleza todavía sostiene las condiciones de habitabilidad de la ciudad. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué tenemos un parque Italia deteriorado? Porque tenemos liquidada la quiebra de la Avenida Francia, 3 incendios sistemáticos y una serie de problemas en las construcciones y en los modos de construir en la parte alta que ha deteriorado todo ese sistema. Luego seguimos, ¿cierto?, los sistemas, los cordones que aparecen acá de los sectores de Coyihuay y termina acá en La Campana. La Campana es nuestro gran reto, ¿cierto? Y pensar que todo este sistema, como un gran corredor biológico, lo podemos mantener para poderlo reactivar, es entender que la ciudad metropolitana tiene la posibilidad de ser sostenible a futuro. En ese escenario que podamos pensar, ¿cierto?, una ciudad que efectivamente, con el estero de Viña del Mar, que efectivamente pueda entender esta condición, va a haber capacidad de la bahía de poder recuperarse. En ese escenario, cuando uno ve, ¿cierto?, que Juan de Saavedra tuvo 2 posibilidades, o asumir la bahía de Valparaíso expuesta al norte y abrigada al sur para efectivamente instalarla como puerto, pero también tenía Laguna Verde. La bahía de Laguna Verde en realidad es rara, un poco más abierta. Cuando uno dice que el puerto se puede expandir al sur, el sur efectivamente, cuando uno coloca divisores de agua acá, no tiene tanto que perder porque todas estas quebradas no generan tanto impacto, claro. Entonces, y eso permite que efectivamente podamos ampliar el puerto de acá. Pero el verdadero puerto de Valparaíso, el colosal puerto, de alguna otra forma tiene que ser Punta Cura-Humilla. Punta Cura-Humilla no es un bosque, es una plantación forestal, ya que tiene unos elementos de quebrada por acá, que la playa de alguna otra forma la liquidamos. ¿Cuándo la liquidamos? Cuando a Ricardo Laño se le ocurrió construir acá el lago Peñuela. ¿Ya? Porque el lago Peñuela represó todos los sedimentos, los dejó atrapados acá y la playa de Laguna Verde nunca se recuperó. De hecho, difícilmente, por eso tiene todos unos problemas físicos. Pero en toda esta ribera norte, de alguna otra forma, uno entiende que tiene un valor desde el punto de vista ambiental y que hay que conservarlo. La bahía de Valparaíso y su respaldo en el territorio tiene un tremendo problema y crisis desde el punto de vista ambiental. Si la ciudad tiene a lo mejor estructuras físicas deteriorada y efectivamente existe una ruina en algunos sectores de ciudad, también tenemos una ruina ambiental en su contexto, aportada entendemos, por una época en que efectivamente estas consideraciones no eran previstas. O sea, el proyecto Puerto de Valparaíso no contempló lo dramático que iba a ser la contención de los sedimentos que al final terminaba dibujando la bahía de Valparaíso en una duna colgada de Concón. O sea, todos los procesos naturales de la bahía de Valparaíso de alguna otra forma se empezaron a ver, se interrumpen. La bahía de Valparaíso se vio limitada por lo menos en cerca de 42.000 hectáreas que no empezaron a aportar ningún material para el modelado de las playas
y la activación de la duna colgada de Concón. La duna de Concón se ve hoy día reducida al mínimo por todos estos procesos que nos hemos hecho a la bahía. Y a lo mejor también con las 48.000 hectáreas que tiene la cuenca del Marga, que ha sido la más dramáticamente intervenida. La ruina ambiental también tiene que ser, entre comillas, restaurada, y esa restauración es base para poder entender lo que la ciudad tiene como posibilidad a futuro, que es lo que le denominamos los servicios ambientales. La sostenibilidad de la ciudad a futuro está en la posibilidad de que esas condiciones naturales generen servicios ambientales, y los servicios ambientales vamos a tener que pagar por ello. Las infraestructuras van a tener que pagar por ello. Proveer esa, entre comillas, masa crítica de sostenibilidad que son los entornos de las ciudades para poderlo mantener. En esa perspectiva, obras de infraestructura como las que se pretenden acometer de alguna otra forma terminan por cancelar las condiciones, entre comillas, naturales que tiene la ciudad. O sea, uno podría ver extinguida la duna de Concón, vería terminar las playas de Viña del Mar. No quiero ser dramático, pero de alguna otra forma ustedes saben que cuando se construyó el acceso a Santosa se desviaron las aguas a Cabritería, y hoy día el gran evacuador de material sedimentario que tiene Valparaíso como aporte al modelo físico, ¿cierto?, de Viña del Mar y Concón, efectivamente es ese emisario, que uno lo vería efectivamente reducido. Pero Valparaíso, antes que nada, es puerto, y el puerto que va a tener tiene que ser colosal, porque colosal es lo que le viene a los puertos del Pacífico, a diferencia de lo que fueron los puertos del siglo XIX, que era una economía europea. La nuestra ahora es una economía asiática, de una escala que no conocemos. Por tanto, el puerto que viene es colosal, y uno entiende a lo mejor distribuido y organizado de alguna forma, que en la perspectiva de que efectivamente Valparaíso tiene que tener capacidad para anticipar. En la anticipación, Valparaíso tiene que tener un puerto colosal, y ese puerto tiene que desplazarlo. No tiene que insistir en los mismos lugares. ¿A dónde? ¿Hacia el sur? Yo creo el proyecto hacia el sur, lo veo posible, pero el proyecto que colocamos hacia el sur, hacia la caleta, la antigua caleta de las Sabas, que era puerto, ¿cierto?, y todo lo que es la caleta del Membrillo, es mínimo. O sea, resolvemos ahí una carencia mínima. Ese no es el proyecto que tenemos que imaginar. Los proyectos colosales en Valparaíso son los que definitivamente le han catapultado y le han generado ser una gran ciudad. Uno, el acueducto Peñuela, un proyecto colosal que permitió efectivamente cobrar el anfiteatro. Sin ese acueducto, imposible haber tenido suficiencia desde el punto de vista de agua potable a una cota que hasta en 1900 era imposible resolverla, la cota 40, que era el acueducto que venía del Marga. Entonces, de alguna otra forma, y el otro, el puerto de Valparaíso. Pero en esa perspectiva no había consideraciones de orden ambiental, y además, cuando se termina el proyecto Puerto de Valparaíso, nadie entendía que la playa se iba a transformar en un recurso, un atractivo turístico. O sea, los años locos, los años 20 hicieron que la gente se sacara la ropa para el baño, pero el tema era hacer público una actividad privada, que era el baño. Y eso recién lo resolvemos en esa época, y ahí aparece la playa y aparece el potencial turístico, pero justamente es la época en que la ciudad también empieza a cancelar su condición natural, empieza a perder las playas. Si Viña del Mar hoy día no tiene ninguna playa apta para el baño, solamente dos, que son playas de bolsillo, que mantienen su capacidad de sedimento y logran mantenerse. Y Valparaíso, el sedimento le molesta, le estorba, porque hay que dragarlo para poder hacer calado. De alguna otra forma, restaurar las condiciones naturales es restaurar el intemperismo, que permitiría restaurar esas condiciones. Yo creo que es posible, todavía estamos a tiempo de poder resolver los temas ambientales, porque no los tenemos resueltos. Creemos que tenemos área silvestre, pero uno hace un breve ensayo y entiende que esas están perdidas. Creemos que estamos de alguna otra forma generando sustentabilidad, y no nos alcanza ni siquiera para soportabilidad, que en el fondo es tratar de entender cuál es la envergadura que podemos darle, que efectivamente concuerdo con eso, con Adriana, que efectivamente Tamayo yo le llamo envergadura. O sea, las envergaduras que vienen hoy día son de otra escala, no, ni siquiera metropolitana. La región funcional de Valparaíso es una ciudad de macrozona, ¿ya?, que es la economía, ¿cierto?, que está moviendo el país. Y en esa perspectiva los puertos uno lo entiende de otro tamaño. Creo, primero, de una perspectiva más territorial y ambiental, como tú me lo indicas, en tratar de apostar que todavía podemos recuperar nuestro entorno, que podemos restaurar las condiciones naturales, y los puertos son posibles en esa perspectiva. La ciudad es un gran invento, pero yo creo que el segundo mejor invento, el primero es el lenguaje. Por tanto, si hay algo que hacer como idea de consenso, es justamente crear los relatos. Los relatos generan los discursos, y los discursos uno entiende que en la lógica de racionalidad del Estado termina generando las transformaciones.
Yo me siento muy habitante de Valparaíso. Yo vivo acá en la cota 270, en el Cerro La Cruz, en la calle Vergel. Desde los 270 metros de altura, cuando uno le pregunta o le pregunto a mis vecinos sobre Valparaíso, hacen una serie de distingos. Para ellos el borde es la orilla, donde se ve el Año Nuevo, donde se construye una relación de donde se trabaja y donde se vive. Y de alguna otra forma el imaginario no está tan supeditado a estas lógicas que le podríamos llamar amortiguación borde. Ellos ven que de alguna otra forma la ciudad los cobija y de alguna otra forma les presta unas condiciones de servicio que son, a lo mejor en algunos de esos ámbitos donde vivo, sobrevivencia, más que posibilidades de poder desarrollarse. Cuando uno mira la ciudad desde esta cota, no aparece lo administrativo, efectivamente ve una ciudad grande, una gran ciudad. No sé por qué este invento de haber creado la ciudad de Valparaíso, la ciudad de Viña del Mar, en el lenguaje. O sea, nadie dice ciudad de Los Prados, ciudad de Renca, ciudad de Macul. Son parte de una gran ciudad, hay que tratar de empezar a construir, ¿cierto?, cómo hay que dominar estas cosas para entenderlas. Vivir en Valparaíso hay que efectivamente sacrificar muchas cosas. Yo a los 15 años decidí no aprender a manejar para no tener auto, y eso ha permitido un poco usar el transporte público y entender que todos los días de alguna otra forma hay una referencia de qué le está pasando a la ciudad, ¿ya? O sea, yo sabía 15 días antes que iba a pasar con las elecciones municipales, porque uno lo va testeando en el día a día, ¿cierto?, en lo que escucha, en lo que dialoga, en un colectivo, en un bus. O sea, todos los días yo tomo 3 locomociones para llegar a las distintas universidades. De alguna otra forma, la ciudad efectivamente es una tremenda trama de relaciones. Esas tramas de relaciones tienen construido un discurso, de alguna otra forma están esperando lo que de alguna otra forma genera la transformación de lo que fue en algún momento la ciudad, que efectivamente quedó postergada. Hay cierto falseamiento histórico en decir que Valparaíso decae porque el canal de Panamá, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria para la gran minería del cobre en San Antonio, pero en realidad son las políticas públicas, son las políticas de sustitución de importaciones las que efectivamente cancelan la posibilidad de que Valparaíso siguiera en el desarrollo liberal que efectivamente tenía, y que ustedes recuerden, Carrera lo primero que decreta libertad de comercio, y eso hace grande a Valparaíso. Pero lo cancela, ¿cierto?, el proyecto liberal temprano, que efectivamente cae con la gran crisis en la década del 30, justamente cuando uno entendía que tomó auge y comenzó la decadencia a propósito de políticas públicas. Yo creo en las posibilidades que este nuevo liberalismo, efectivamente, Valparaíso lo reposiciona en ese sitial, pero efectivamente no es la ciudad, sino otros fenómenos que van a suceder y que efectivamente van a crearle una gran oportunidad. Son saltos cualitativos y cuantitativos respecto de lo que tiene que ser esa transformación. En estas lógicas de entenderse con el lenguaje, hay otros lenguajes que efectivamente no los conocemos, y normalmente yo coloco este tema porque es con el que pretendo dialogar por estudio, ¿ya? Solamente para terminar y entender esta situación, entendemos esas tramas de relaciones sociales que tenemos, y es constructo a lo mejor de la ciudad. Lo que tenemos como ciudad no es más que la manifestación del tipo de sociedad que hemos desarrollando, por tanto, eso es lo que tenemos. Cuando uno ve, por ejemplo, una plaga de conejos acá en los sistemas de acantilado, cuando ve un zorro culpeo muerto aquí en torno a la ruta a Las Palmas, y cuando ve, cierto, que en Coyihuay aparece el chupacabra, no deja de llamar la atención que todo eso está relacionado. La costa de la primavera florece temprano en la costa, más tardío porque ustedes saben que las temperaturas son moderadas por el mar, pero a medida que crecemos, cada 120 metros de altura disminuye la temperatura. Por tanto, los zorros no hacen su invierno acá, prefieren venir a la primavera de la costa y vienen por conejo acá, ¿ya? Pero lamentablemente todas estas cosas que le hemos hecho a las arremetidas infraestructurales ha inhibido, ¿cierto?, que el conejo efectivamente que el zorro golpeo llega a los conejos y termina muerto acá en la ruta de Las Palmas. ¿Qué es lo que hace? Se devuelve. ¿Y cómo se alimenta? De las gallinas de Coyihuay. Y aparece el chupacabra en Coyihuay. Esta lógica que hemos creado de chupacabra, en realidad, y los sistemas, y hoy día vean, pregunten en el hospital de niños cuántas camas están ocupadas por niños con alergia. Si uno dice, oye, ¿la alergia por qué aparece? Le aseguro que es porque no hemos entendido la relación que hemos perdido con la naturaleza. Y en esa relación que hemos inventado el chupacabra es que no hemos tratado de explicar y no hemos creado conocimiento respecto de lo que estamos haciendo, ¿ya?
Estamos generando situaciones efectivamente de fuerte deterioro. Estas condiciones de la costa efectivamente, producto de que hay una plaga de conejos, los conejos van al subsuelo para obtener las aguas de una neoporteria que es la subgibosa, que es una cactácea muy excepcional, que está en el lugar y que efectivamente la tenemos liquidada, ¿ya? ¿Y por qué? Porque algo hace que el corredor biológico lo empecemos a interrumpir hace rato y está generando esas condiciones de descompensación y de desbalance que efectivamente termina con esas cosas. Cuando uno va a la ciudad y efectivamente ve esas situaciones, también las estamos viendo. La ciudad se hace fuertemente asimétrica, ha agregado más pobreza, ¿no? O sea, cuando uno ve, cierto, que áreas como Viña del Mar, efectivamente, por cada nueva familia que ingresa en el grupo ABC1 en Viña del Mar, se integran 3,2 en los grupos 6, D y E. Y por eso Viña del Mar hoy día tiene las tomas más grandes de Chile, ¿ya? Entonces, esa simetría, de alguna otra forma, en algún momento también nos pasa la cuenta. Y en esas relaciones que uno entiende de desarrollo social, yo hablo un poco por los otros que no tienen voz, que están en este otro sistema y que de vez en cuando uno dialoga con ellos y entiende que efectivamente nos están pasando la cuenta. Y en la lógica de lo que viene, tenemos que pensar en una ciudad que efectivamente tiene que ser, o sea, tiene que tener una posibilidad de sostenibilidad, y esa sostenibilidad viable, primero, es con una capacidad de arraigo a unas condiciones territoriales. Y segundo, una sostenibilidad viable es en la medida que podamos de alguna otra forma ser más resilientes frente a las condiciones del desastre y la catástrofe, porque aprender de ellos de alguna otra forma es proyectarse. Los errores hay que sobreponerse a ellos, pero también frente a la duda hay que abstenerse. O sea, el primer principio que nos dicen estos elementos que hemos puesto, que frente a la duda lo mejor es abstenerse. Yo creo que los tiempos son largos, ¿ya? En lo que estamos pensando no está entre los 15 y los 20 años. Incluso entendiendo el proyecto urbano, lo que tarda, ¿cierto?, desde la idea hasta su cristalización, son tiempos que hay que entender son largos. Estamos pensando en una anticipación que tampoco imaginamos las transformaciones. No sé lo que va a pasar en 15 años más. Entonces, lo único que uno puede aportarle son condiciones de rigurosidad para que enfrente ese reto, ¿cierto?, y asimilar las condiciones, ¿cierto?, a las cuales va a estar sometida. Por tanto, efectivamente estamos en unos campos de incertidumbre. Necesitamos tener alguna evidencia que aferrarnos, ¿ya? Y en esa todavía yo entiendo que la ciudad va a lograr mejorar en sus condiciones en la medida que esas tramas de relaciones sean más equitativas y de alguna otra forma estén mejor afiatadas las condiciones del lugar, que tiene que ver un poco con la sabiduría, ¿ya? No tanto el saber formal que podremos tener en la universidad, sino son otras cosas que la ciudad tiene, y eso es sabiduría. Y la otra cosa que es ignorancia. Entre la sabiduría y la ignorancia, de alguna otra forma, hay que construir nexos que puedan generar un poco, aportar de conocimiento para que efectivamente esos relatos estén un poquito más fundamentados.